Bien, ya hemos estudiado las formas de hallar las soluciones de una ecuación cuadrática. Ahora vamos a ver algunos aspectos teóricos que nos van a servir cuando veamos el tema de función cuadrática y sus gráficas sobre todo, ¿no? Y vamos a utilizar algunas herramientas que vamos a explicar. Empecemos entonces. Tengo esta ecuación cuadrática, pero aquí voy a considerar que los coeficientes A, B y C van a ser números reales. Entonces, para poder aplicar las propiedades que voy a explicar, necesariamente eso tiene que ser una condición. Es importante eso. Si no, falla, ya no cumple. Obviamente, a diferente de 0 para indicar que es cuadrática. Vamos a suponer que sus raíces son alfa y beta y que delta es el discriminante, ¿no? B cuadrado, ¿no? B cuadrado menos 4 veces A por C. Y se va a cumplir lo siguiente. Primero, si el discriminante de esta cuadrática es mayor que 0, las raíces alfa y beta son reales, son números reales y diferentes. Ese es el primer caso. Segundo caso, si el discriminante es igual a 0, las raíces alfa y beta son reales iguales. Y aquí no se sorprendan porque ya en el tema de ecuaciones polinomiales hemos estudiado que las raíces se pueden repetir. Lo que no se repite son las soluciones. Eso lo vamos a ir repasando con los problemas. Y el último caso es si el discriminante es negativo, las raíces alfa y beta son números no reales. ¿Y qué significa que sean números no reales? Que van a ser complejos imaginarios. Es decir, cuando nosotros resolvemos, necesariamente va a aparecer la unidad imaginaria, así como un ejemplo planteado anteriormente. Bien, veamos dos ejemplos. Primero, tengo esa ecuación, vamos a hallar su discriminante. Discriminante, coeficiente del término lineal al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente principal, que en este caso es 1, sería 4 veces por 1, por el término independiente que sería menos 4. Si efectuamos, ¿qué tenemos? 3 al cuadrado, 9. 3 al cuadrado es 9. 4 por 4, 16. Menos por menos, más. Sería más 16. 16 más 9, 25. Entonces, tenemos que el discriminante de esa ecuación cuadrática es 25. Y como 25 es un número positivo, entonces, ¿qué podemos afirmar? Entonces, esta ecuación, la ecuación tiene raíces reales y diferentes. Listo. Se puede comprobar factorizando por aspa simple, pero ahorita estamos tratando de explicar solamente la propiedad. Siguiente ejemplo. En la ecuación vamos a hallar su discriminante.
coeficiente del término lineal al cuadrado menos 4 veces el coeficiente principal, que es 1, cuatro veces el coeficiente principal, que es 1, por el término independiente, que es 9. Efectuamos 36, 4 por 9, 36, 36 menos 36, 0. Entonces, el discriminante vale 0. Entonces, ¿qué garantiza la propiedad? Entonces, la ecuación tiene raíces reales iguales. Este caso sí lo voy a comprobar porque acá ocurre algo interesante. X cuadrado menos 6x más 9 es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Es decir, un binomio al cuadrado. Entonces, factorizando quedaría así. Factorizando quedaría así. X cuadrado, 3 al cuadrado y menos el doble del primero por el segundo. Igualando a 0, ¿no? X menos 3, 0, saldría X igual 3 nada más. No hay más soluciones. Entonces, en mi conjunto de solución solamente habría una solución. Pero ¿quiénes serían las raíces? ¿Recuerdan raíz de multiplicidad? El exponente indica que esta raíz 3 se repite 2 veces. Entonces las raíces serían 3 y 3. Entonces, hemos visto dos ejemplos donde hemos aplicado las propiedades de discriminante. Ya seguramente en los ejercicios que vamos a resolver vamos a ver el último caso, ¿no? Que es el caso más fuerte. Y acá también no se olviden algo importante, no estamos repasando la diferencia que hay entre solución y raíz. Las soluciones no se repiten, las raíces sí se repiten. Teorema de Cardano. Ahora vamos a explicar pues una de las ideas más recurrentes en cualquier examen de admisión. San Marcos, Villarreal, Callao, inclusive la UNI, ¿no? Es el famoso teorema de Cardano para la cuadrática. Inclusive de ahí se va a extender también. Veamos. Tenemos esa ecuación cuadrática, ¿no? A diferente de 0 garantiza que es cuadrática. Ya sabemos también que toda ecuación cuadrática tiene dos raíces, alfa y beta. Ahí se va a cumplir lo siguiente. Suma de raíces, es decir, alfa más beta va a ser igual a menos b entre a. Y el producto de raíces, es decir, alfa por beta, va a ser igual a c entre a. Vamos a resaltar esto. Ahora, una manera de no olvidarnos estos sería aplicando la regla de signo. Empezamos aquí, más, menos y más. Entonces, la suma de raíces sería menos b entre a. Y el producto sería más con más c entre a. Veamos un ejemplo. Dice, alfa y beta son las raíces de esta ecuación. Le aplico la regla práctica, más, menos, más. Entonces, la suma de raíces sería, menos con menos es más 7 sobre el coeficiente principal, 3. Y el producto sería, más con más, 4 sobre 3. ¿Sí? Entonces,
¿Para qué nos sirve el teorema de Cardano? El teorema de Cardano nos sirve para hallar la suma y el producto sin hallar las raíces, es decir, sin aplicar factorización o fórmula general o completando cuadrados, ¿no? Es directo. Bien. Siguiente punto. También una de las ideas recurrentes en los exámenes de admisión, ¿no? Reconstrucción de una ecuación cuadrática de raíces alfa y beta. A ver, vamos a ver la forma más simple. Luego de explicar con un ejemplo, vamos a plantear la forma general, ¿no? Que depende ya de otros datos. A ver, si queremos construir una ecuación de raíces alfa y beta, se procede de la siguiente manera. Bueno, utilizamos la variable universal, la variable x, y diríamos x al cuadrado. Acá en la parte central va a ir menos alfa más beta. ¿Y qué es alfa más beta? La suma de raíces por la variable x, y en la parte final debe ir el producto de las raíces, alfa por beta. Igualamos a 0 y habíamos formado una ecuación cuadrática de raíces alfa y beta. Es la más sencilla y básica. En otras palabras, hemos construido una ecuación cuadrática cuyo coeficiente principal es 1, ¿no? Llamado, bueno, sería un polinomio mónico. Veamos un ejemplo. Nos dicen, vamos a hallar una ecuación cuadrática de raíces 5 y menos 2. Entonces decimos, luego la ecuación es variable x cuadrado, en la parte central debe de ir menos la suma de las raíces, es decir, 5 menos 2 por la variable x, y en la parte final debe ir el producto de ellos dos, es decir, 5 por menos 2. ¿No? Y lo igualamos a 0 para formar la ecuación. Ahora operamos. 5 menos 2 es 3. Con el menos sería menos 3. Entonces quedaría x cuadrado menos 3x. Y 5 por menos 2 es menos 10, ¿no? Igual a 0. Entonces, de esa manera, hemos planteado un ejemplo donde hemos aplicado cómo se reconstruye una ecuación cuadrática. Pero no es la única. En general sería así. A ver. Entonces acá escribimos x cuadrado menos la suma de raíces más el producto de raíces igual a 0. Ahora, dependiendo de algún dato adicional, como por ejemplo que la suma de la suma de coeficientes de la ecuación cuadrática sea 20, por ejemplo, o tal vez si aparecen fracciones y me dicen que queremos una ecuación cuadrática de coeficientes enteros, entonces podemos hacer lo siguiente, ¿no? A toda la ecuación lo multiplicamos por un k, a toda la ecuación. Es decir, k va a afectar a x cuadrado, k va a afectar a esta expresión y k va a afectar al producto. Obviamente, k debe ser diferente de 0, ¿no? Porque si fuera 0, lo anula, ¿no? No sería cuadrática. Repito, esta forma general sobre todo la vamos a estudiar cuando veamos las gráficas de las funciones polinomiales. Ahí van a haber datos en la gráfica o datos en el coeficiente y en general se multiplica por un k. Finalmente, vamos a explicar el punto donde cuando dos ecuaciones cuadráticas tienen una raíz en común, ¿no? Vamos a ver un caso particular. Dice así: si estas ecuaciones, ¿no?, a x al cuadrado
más ax más b igual a 0, x cuadrado más mx más n igual a 0, tienen una raíz en común, vamos a ver quién es esa raíz. Este punto lo vamos a deducir. Ya. Como estas ecuaciones cuadráticas tienen una raíz en común, por ejemplo, si 3 es raíz de la primera ecuación, y entonces 3 también tiene esa raíz de la segunda ecuación. Entonces quiere decir, cuando reemplazo en la primera, debe salir 0, y cuando lo reemplazo en la segunda, también debe salir 0. Entonces es por eso, si queremos hallar la raíz en común, podemos igualar las ecuaciones. Entonces digo, igualando las ecuaciones, x cuadrado más ax más b igual a la otra ecuación, x al cuadrado más mx más n. ¿No? Repito, si queremos hallar esa raíz en común, igualamos las ecuaciones. Cancelo x cuadrado, aquí tengo ax, como acá tengo mx, lo paso a este lado a restar, menos mx, aquí me queda n, aquí me queda n, y b también lo paso a restar, al otro lado, al lado derecho, menos b. Factorizo x, ¿no? Factorizo x por la derecha, y acá tendría n menos b. Como queremos hallar x, esto lo paso a dividir, y tendría que x es igual a n menos b sobre a menos n. Entonces, ¿qué garantiza este proceso? Este proceso garantiza que lo que hemos hallado es la raíz en común. Entonces, si estas ecuaciones cuadráticas tienen una raíz en común, esa raíz debe tener esta forma. Tiene que ser n menos b sobre a menos m. Obviamente, a diferente de m, ¿no? Ya que el denominador no puede ser 0. Lo resaltamos. Y ya tendríamos pues la forma de hallar esta raíz en común. Ahora, en los problemas no es necesario memorizar todo, es más conveniente aplicar el proceso, ¿no? El proceso de la deducción. ¿En qué consiste básicamente? En igualar las ecuaciones. Bueno, de esa manera hemos terminado pues lo que es los aspectos teóricos.